¿Cómo están? Bienvenidos a Radar 24, un espacio para conversar con quienes están pensando un par de pasos más adelante, con quienes desde diferentes disciplinas se están haciendo hoy día preguntas cuyas respuestas vamos a necesitar probablemente mañana. En este capítulo vamos a conversar de nuestras ciudades, para dónde van, por qué el desarrollo no se traduce necesariamente en mejores espacios públicos y mejor calidad de vida para sus habitantes, por qué es, no sé, llegar e instalar un centro comercial enorme, gigante, en lugares que no parecen siempre los más indicados. Hoy nos acompaña uno de los mejores arquitectos chilenos de la nueva generación. Bueno, no sé si es tan nueva ya a estas alturas, pero los días pasan, los años pasan. Es profesor de la Católica, es jurado del premio Pritzker, que es ese que llaman el Nobel de la Arquitectura. Alguien que ha trabajado con la belleza de la forma en casas, en edificios, pero que también ha buscado mejores soluciones en vivienda social y ahora último también en espacios urbanos. Alejandro Aravena, bienvenido. Qué rico tenerte acá para conversar un rato largo. A ver, el gobierno acaba de nombrar una comisión asesora presidencial en materias urbanas, política de desarrollo urbano, ese es como el título. Uno, ¿te gustaría haber participado ahí? Y dos, ¿cuáles son los temas que tú crees que deberá abordar ese grupo durante el próximo año? Los temas de ciudades probablemente sean uno de los mayores desafíos que tenemos, no solo como país, en general en el mundo. Hemos cruzado hace poco el umbral de tener más gente viviendo en ciudades que en el campo, lo que en principio es una excelente noticia. Las ciudades son vehículos tremendamente poderosos para la creación de riqueza, son lo que van a explicar las competitividades de los países, porque ahí es donde se va a crear conocimiento, hay masas críticas, hay contactos entre personas. Por lo tanto, en principio es una buena noticia, pero probablemente como nunca antes en la historia este proceso de urbanización va a ser a una velocidad y a una escala y con una escasez de recursos para la cual en general no tenemos conocimiento suficiente. ¿No estamos preparados es como una ola enorme? Como planetas no estamos preparados. Chile, en ese sentido, no está exento de ese desafío, de tener en principio una buena noticia, pero a menos que haga algo con sus ciudades, se puede transformar en una bomba de tiempo, una especie de dualidad entre ser un magneto o un imán que atrae enormes cantidades de oportunidades y potencialmente de creación de riqueza, pero al mismo tiempo, si no se maneja bien, una bomba de tiempo social, como lo vamos a ver en muchas de nuestras ciudades en Chile. ¿Cuáles son los ejes, así como no sé, el shopping list, así la lista de la lavandería que debiera abordar, para uno que no entiende mucho el tema, una comisión de esta naturaleza? En general, todos los desafíos que tenemos en Chile son preguntas de segunda generación. Las de cobertura, los déficits en general los hemos sabido resolver, ha habido políticas públicas que han estado bien orientadas, pero casi todas las demandas ciudadanas que vemos a esta altura del partido son preguntas bastante más sofisticadas, preguntas en general transversales y no sectoriales. Todas nuestras estructuras ministeriales están pensadas sectorialmente y ninguno de los desafíos de la ciudad es sectorial y es transversal. Yo creo que ahí va a haber un diseño como institucional o una noción de modernización del Estado que esa comisión probablemente va a tener que ver. Un segundo tema claramente muy relevante en las ciudades es que todos los cambios significativos para estar preparados para esta ola de desarrollo urbano, casi todos esos cambios significativos en ciudades ocurren en unos ciclos que no tienen nada que ver con los de las administraciones, son en espacios de tiempo en torno a las décadas, y nuestras administraciones son mucho más cortas que eso, y yo creo que ahí va a haber una clave tremendamente importante, que es la participación de la ciudadanía. Yo creo que una de las pocas claves, claro uno puede, técnicamente hablando, mejorar los mecanismos de inversión, tanto pública como privada en ciudades, pero el proceso de participación, en primer lugar, a esta altura del partido ya no es una opción. O sea, lo que estamos viendo en casi cualquier ámbito de la vida es que hay enormes cantidades de gente que quieren tener un poder de decisión sobre cómo sea lo que le toca, sea eso educación, salud o la ciudad en la que tiene que vivir. Lo que le afecta, claro. Pero al mismo tiempo, eso que en principio ya no es una opción, este proceso realmente transversal y democrático de participación de la gente, probablemente sea la única clave para garantizar que los cambios en ciudades sean velados y cautelados por alguien. En la medida en que la ciudadanía participa en procesos de creación de ciudad y se siente coautor de las ciudades, serán ellos los que quizás con mayor eficiencia van a poder garantizar que las cosas traspasen a las administraciones. Y en ese sentido, con esta comisión que se creó, para ser honesto, de la que sé bastante poco, pero vi ahí que estaba metida la Cecilia Castro, de 30 y algo personajes, que es de la coordinadora de campamentos. Creo que un 30avo no es lo que uno esperaría de los procesos de participación de gente, pero yo creo que Cecilia, que es una persona especialmente talentosa, va a tener ahí una voz muy significativa en poder hacer que las decisiones de ciudades sean realmente coautoría participativa. ¿No creías que zafaste? ¿Te habría gustado estar ahí? No. No.
¿Por qué? ¿Por la combinación que se armó? Yo creo que en el plano en que estamos trabajando en este momento con la oficina, tenemos suficientes cantidades de desafíos, tanto prácticos y de implementación de cosas concretas, como de discusiones públicas en torno a políticas. Y en ese sentido, yo creo que me siento más cómodo en el trabajo que estamos pudiendo desarrollar ahora, donde hay un equilibrio razonable entre ejecutar cosas y hacerlas, y al mismo tiempo pensar esos 2 o 3 pasos más adelante que hacían mención al principio. Bueno, hablando de política urbana y hablando de participación ciudadana, conversemos un poco de lo que la oficina tuya Elemental, que es un do tank, como les gusta decir a ustedes. Bueno, básicamente una oficina como que resuelve temas de arquitectura y de urbanismo que van más allá de realizar edificios para los privados, van mucho más allá de eso, ¿verdad? Vivienda social, tantas cosas. Pero el trabajo que están haciendo en Calama en este minuto, conversemos un poco de eso, porque yo creo que es un plan como bien pionero. No yo solamente, un montón de gente cree, porque articula cosas que hasta antes no se habían articulado, lo público, lo privado, la participación de la gente, y además en una ciudad que muchos piensan que es un poquitito un polvorín. Estamos viendo también imágenes un poco de las propuestas que ustedes están haciendo al respecto. Mira, yo creo que Calama efectivamente concentra todos los conflictos y todas las claves que uno podría pensar para resolver este tipo de desafíos que hoy claramente tienen un punto neurálgico en Calama, pero que van a venir en Antofagasta, en Copiapó. Todo el tema de la minería en el norte va a ser muy relevante. Las ciudades del sur, a su vez en reconstrucción, ya vieron hace un par de años este tipo de cuestiones de participación con desafíos nuevos, con no perder la ventana de oportunidad, tal que si vamos a rehacer nuestras ciudades, vengan ya con su ADN preparado para esa próxima generación de calidad o de estándares de ciudad. Calama, mira, yo creo que hay que partir por el hecho de que probablemente este sea uno de los casos más ejemplares en que hay una demanda transversal ciudadana masiva y en general, aun cuando es muy fuerte, no es un proceso simple, es un proceso que tiene muchísima fricción, dentro de todo es bastante positivo. Ha tenido manifestaciones más pacíficas o menos pacíficas, pero aquí hay un punto de partida en la ciudadanía, y eso a mí me parece, por complejo que sea, que es su mayor virtud. Básicamente lo que la gente, cuando sale a la calle, está exigiendo es decir que hay un desfase entre la riqueza que esa ciudad le aporta al país y la calidad de vida que tienen. Si uno trata de desgranar con más fineza de qué se trata este conflicto de la ciudadanía, uno entiende que hay al menos 3 dimensiones. La primera es que el dinero es condición necesaria pero no suficiente. Calama, si bien tiene estándares muy bajos de calidad de ciudad, las áreas verdes son 1,5 metros cuadrados por habitante, está el lugar 40 de 46 en cuanto a estándar de área verde, o sea, muy por debajo de lo que cualquier indicador recomienda. Si bien tiene estos estándares deficitarios, no es poca la inversión que se hace en Calama, es cuarta en Chile. Por lo tanto, la primera conclusión... ¿En qué se gasta la plata, la inversión pública en Calama? Bueno, lo que pasa es que, la segunda parte, la primera es esto, decir que solo con recursos no llegamos, porque de lo contrario no tendríamos gente catalogándola muy abajo en el ranking de satisfacción con su comuna o no habría salido a la calle. Lo segundo es que es exactamente esa pregunta. Bueno, si aquí se invierte plata, ¿cómo es posible que aún así esta ciudad no haya logrado cambiar su estándar? ¿Es que los calameños son unos inconformistas o unos reclamadores? En verdad, uno tendría que mirar, y esa es la segunda complejidad del problema, es que el medio ambiente en el que está inserto Calama es probablemente de los más extremos donde uno se puede instalar. Las condiciones de sequedad, el desierto más árido del mundo, de radiación UV, de oscilación térmica, o sea, todos los indicadores medioambientales la convierten en una zona extrema. Por lo tanto, la inversión que en una comuna normal habría permitido pegarle un golpe de timón así radical a su calidad de vida, en Calama no alcanza. Ahora, vamos a lo básico, porque no hemos dicho de qué se trata. Esto es un proyecto donde Codelco pone lucas, ustedes participan en una licitación para hacer propuestas de mejoramiento urbano y el gobierno, o sea, Codelco casi como empresa privada, ¿verdad? Y el gobierno pone el resto del financiamiento. Es muy relevante la pregunta porque una de las cosas que hubo que diseñar aquí es finalmente cuál es la institucionalidad, quién va a gobernar este plan. Hay una demanda ciudadana base, ese es el punto de partida. Luego se crea un consorcio. Si bien nosotros entramos a trabajar en el proyecto en una licitación que ganamos para Codelco, apenas el día 2 se crea un consorcio donde se excede el ámbito de Codelco y se remonta hacia, por un lado, el municipio y por otro lado, el gobierno regional,
más el conjunto de empresas que operan en la zona, claramente Codelco es la más relevante, pero hay un consorcio que tiene al menos 2 instituciones allá adentro que están mandatadas a garantizar el bien común. Esto era muy relevante porque el nivel de escepticismo, que es la tercera complejidad del problema, en Calama era altísimo. Nadie cree nada. Ya. Nadie cree nada, o sea, siquiera entrar, poder conversar con la gente, y eso a lo que te lleva directamente es que el proceso de participación o era así radical desde el día 1, o esto ni siquiera era posible como conversación. Entonces la creación en estos días la gente, a propósito de participación, está votando concretamente cuáles de las propuestas. Mañana jueves, el viernes y el sábado son los 3 días de votación. Ubícate en la... No tenía idea que iba a salir el programa. Espacio temporal. Ya, no sabía que iba a salir el programa el viernes y se repite varias veces. Ya. O sea, cuando estemos emitiendo esta conversación, la gente ya va a haber estado 2 días votando, ¿no? Perfecto. Bueno, lo que está en este momento instalado en Calama es un proceso de votación, porque este plan, durante todo su desarrollo, de los 120 días que ha tomado, que dentro de todo, para pensar una ciudad es muy poco tiempo. Pero había muy poco tiempo, el nivel de presión sobre empezar a obtener resultados era bien acuciante. Eso ha significado que nosotros durante estos 120 días ha habido múltiples reuniones a toda escala, cabildos abiertos en la plaza de la ciudad, para lo cual construimos una casa abierta, un lugar donde se va a debatir el futuro de la ciudad, discusiones técnicas con municipios, ¿Qué tipo de proyectos o de soluciones? Así, nómbrame un ejemplo. Yo diría 2. Si nosotros tuviéramos que sintetizar la operación sobre Calama, diría que son 2. Lo primero, que es una operación que ni siquiera es urbana, diría que es geográfica, que es que para siquiera poder habitar esta zona del planeta, ahí hubo desde tiempos ancestrales un oasis, y ese oasis hoy en día está a lo largo del río, y uno tendría que extender esa condición de oasis a la ciudad completa. Por lo tanto, hay que transformar la totalidad de la ciudad en un oasis, con uno de los recursos más escasos que hay, que es el agua. El verdadero factor clave en Calama va a ser la batalla por el agua. Las mineras tienen que competir por el agua, la gente tiene que competir por el agua. ¿Y por qué quieres convertir entonces a Calama en un lugar verde si el recurso más escaso es el agua? Porque un oasis altiplánico es una condición perfectamente posible. De lo contrario, no habría habido existencia humana en ese lugar. Hay conocimiento antiguo y parte de la identidad de la ciudad está ligada a esas maneras de poder transformar. Claro, pero lo que pasa es que los espacios geográficos y también cambian a medida que van siendo utilizados, y si de pronto, puede ser abogado del diablo, se chuparon todo el agua por la brutalidad del crecimiento que tuvieron las mineras y cómo se desarrolló la ciudad. De pronto queremos volver al antiguo pasado. No una operación nostálgica. Es un sueño imposible. No es una operación nostálgica. Nada más lejano hacer una operación de nostalgia o romántica. Esto es una cuestión tremendamente... Hay agua disponible ahí. Tenemos tecnología disponible a esta altura del desarrollo de la humanidad que hace perfectamente posible transformar la ciudad en un oasis a escala del total del perímetro urbano. El punto es que esto no es solamente por condiciones así que sería agradable tener en la ciudad. A menos que tú consigas transformar radicalmente la calidad de vida de la ciudad, no hay gente dispuesta a vivir en este lugar. El nivel de inversión que la industria minera va a hacer aquí es tan grande, requiere mano de obra sofisticada, que no hay gente dispuesta a venirse a trabajar a menos que las ciudades sean capaces de ofrecer calidad de vida. O sea, no es solo un tema de que las mineras, porque también hay otras mineras que están haciendo cosas similares en Antofagasta, ¿verdad? Así como tratando de hacer aportes concretos a la ciudad. O sea, no es solo un asunto de responsabilidad social empresarial, de ser así como la buena onda, sino de una necesidad que ellos tienen de que si no, no van a poder contratar gente porque nadie va a querer vivir ahí. Es un asunto de supervivencia productiva. Tiene 2 componentes. Es supervivencia productiva porque efectivamente el capital humano va a hacer lo que va a hacer cada vez más la diferencia en las industrias productivas, sean estas mineras o cualquier otra. La minería claramente tiene ese problema. En TVN dieron hace poco una nota sobre Calama, sí, en que el hospital iba a estar construido, metros cuadrados hospitalarios van a haber, no hay médicos dispuestos a irse a vivir a Calama. Ahora, eso es para una cierta élite que no es pequeña esa cantidad de élite, pero que es significativa no solamente para la ciudad, para el aporte a la riqueza del país. Pero al mismo tiempo, si tú no mejoras calidad de vida en la base de la pirámide, donde de nuevo si algo tenemos como desafío en Chile es el tema de la inequidad, y contra la inequidad casi lo único que uno escucha decir es redistribución del ingreso. Bueno, las ciudades son mecanismos eficientes, de alguna manera son atajos hacia la equidad porque permiten cambiar y mejorar calidad de vida sin tocar o sin tener que depender enteramente de la distribución del ingreso. Proyectos urbanos estratégicos logran hacer estos cambios sustanciales en calidad de vida, y a menos que tú los hagas en ciudades,
ninguna industria productiva va a tener una licencia social para operar en estas ciudades. Por lo tanto, a menos que tú esta especie de doble condición, de ser este imán de atracción de creadores de conocimiento y al mismo tiempo un mecanismo que desmantele la bomba de tiempo social, si no tenemos esa doble capacidad de operar sobre la ciudad, entonces el futuro mismo de la ciudad está hipotecado. El agua va a ser clave. Hay agua, es perfectamente posible, el punto es que es escaso, y cuando es escaso tienes que ser extremadamente riguroso, cuidadoso y creativo en cómo usas el agua. Y la pregunta periodística así como tradicional, ¿en cuánto tiempo más? Cuando uno ve esas imágenes preciosas de las transformaciones que podrían ocurrir en Calama, ¿eso es algo que ustedes están trabajando con plazos? Sí, ¿en cuántos tiempos más? Quizás uno tendría que contestar, porque las ciudades se hacen en distintos tiempos. Hay cosas que se pueden hacer dentro de los próximos 2 años. De hecho, muchos de los proyectos del plan toman proyectos de curso, los redireccionan levemente tal que ya puedan ser los primeros pasos de este plan. Es un plan que está pensado al 2025 y eso vuelve a la primera desafío que te nombraba antes. Los tiempos de las ciudades, cualquier cambio significativo en cualquier ciudad, son una década al menos, y en una década hay al menos 2 administraciones y media. El proceso de participación de la ciudadanía, y quizás eso nos quedó un poco dando vuelta respecto de la tercera complejidad. En Calama ha habido 4 otros planes. El nivel de escepticismo de la gente de que este no vaya a ser el quinto que queda guardado es altísimo. El sentido de realidad, por lo tanto, es una de las condiciones esenciales de cómo pensar cualquier propuesta para Calama. No nos podíamos dar el lujo de ser otro más de estos que no se cumplen. Y en ese sentido, es la participación de la ciudadanía la que, bueno, primero, si no estaba presente, ninguna discusión era posible. Pero además, son ellos los que en la medida que han podido, y creo que hasta la altura del partido, y la votación en el sentido va a ser muy clave, de que se sienten coautores del proyecto, serán ellos una especie de contraloría ciudadana que garantizará que este plan se vaya ejecutando en el futuro. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir conversando de una idea que tiene Alejandro de que solucionar estos problemas puede ser casi como un nuevo modelo que Chile pueda exportar más allá de nuestras fronteras. Y también vamos a conversar de algunos temas que están surgiendo en Santiago, todo el debate, por ejemplo, sobre el Costanera Center, el mall ahí, en los antiguísimos terrenos de la CCU. Ya volvemos con Radar 24. Estamos conversando con el arquitecto Alejandro Aravena sobre los desafíos urbanos, los desafíos de crecimiento de nuestras ciudades, en el terreno de la equidad también de las ciudades y cómo poder resolverlos de la mejor manera. Estábamos en el tema de Calama y cómo ustedes con Elemental, con Codelco, con el gobierno y con la participación de la gente, que es la gran diferencia, también están articulando nuevas soluciones para... Y los municipios, no hay que olvidarse. Están articulando nuevas soluciones que la idea, o tú has planteado que pudiesen convertirse así como en un ejemplo y como en un modelo de solucionar temáticas y casi hacer un modelo chileno de... ¿Como exportable, es esto? Sí, mira, claro, lo que pasa es que la dificultad de la pregunta consiste en que las demandas ciudadanas piden estándares de primer mundo. O sea, casi a cualquier servicio hoy en día en Chile ya tenemos un nivel de desarrollo en que le pedimos que tenga un estándar de calidad como de primer mundo. Pero los recursos que tenemos para pagar eso son del tercero. ¿Cómo contestar calidad con recursos del primero? En general se sabe cómo hacer. ¿Cómo, no teniendo plata, entregar soluciones malas? Es un hecho que también se hace. ¿Cómo poder responder con recursos del tercer mundo a estándares de calidad del primero? Uno podría decir, bueno, eso, o sea, es la razón para no hacerlo, podría darle como un argumento de que está el nivel de dificultad que no se puede. O si lo resolvemos, entonces podríamos haber tenido primero una pregunta que otros no han tenido y entonces exportarlo. Esto en general los finlandeses lo saben hacer, saben que enfrentan preguntas primero, envejecimiento, y en vez de tomarlo como un problema dicen, como tuve la pregunta antes, si resuelvo este problema, entonces puedo aportar ese conocimiento. Y yo creo que en Chile en ese sentido tenemos una pregunta al estar en ese cruce de caminos entre primer y tercer mundo, en que entendemos el lenguaje del primero y sabemos cómo entregar calidad con ese nivel de coordinación y al mismo tiempo sabemos lo que es tener que trabajar con 3 pesos y en ese sentido, para todos los países que van a subirse a este carro de la urbanización, nosotros podríamos ser el que le puede dar ejemplos que se le apliquen, porque ir a buscarlo al primer mundo son del típico tipo de cosas que uno dice, como sueña despierto, bueno, ojalá se pudiera. Y en Chile en ese sentido podríamos ser un modelo de referencia realista y al mismo tiempo ambicioso a la altura de los desafíos que tenemos en ciudades. ¿Esto tú lo estás viendo solo desde el punto de vista de la conversación que tenemos sobre las ciudades? Yo creo que aplica casi cualquier cosa, aplica transporte, aplica salud, aplica bueno, educación. Es que lo que decíamos al comienzo, la ciudad finalmente es todo. Claro, pero en general en Chile, en educación tenemos el mismo desafío, el que resuelva poder tener estándares de educación de calidad
de primer mundo, pagado con recursos del tercero, va a poder exportar ese modelo a todos los países que van a tener el desafío de la educación, y así con salud, y así con ciudad, y así con medio ambiente. Yo no sé si es primero o es tercer mundo, pero conversemos un poquitito de todo el asunto de Sanhattan y el Costanera Center y cómo está tan mal resuelto eso y ha provocado tanto debate. ¿Cuál crees tú que es el pecado original ahí? Yo creo que las ciudades enfrentamos el recurso escaso de la coordinación. Claramente ahí hay una suma de factores que hace que la complejidad del problema exceda con mucho la operación sectorial. Yo creo que Chile no se puede dar el lujo, ahí no sé qué porcentaje del PIB del país se producirá, no se puede dar el lujo de tener ese nivel de congestión y de insatisfacción para un lugar que necesita ser eficiente para producir la riqueza del país. Y lo que hemos visto hasta ahora en una zona de altísima congestión es que todas las soluciones están en torno a invertir en infraestructura de automóviles. Y el problema con eso, que probablemente está en el nivel de problema que la solución va a ser todas las anteriores, pero claramente no tiene demasiado sentido que en una zona de alta densidad tú trates de resolverla invirtiendo en un sistema de transporte de baja densidad. No vamos a llegar nunca porque el auto es un sistema de transporte de baja densidad. Por lo tanto, además probablemente de hacerlo, yo diría que hay al menos otras dos cuestiones que hacer. Primero, invertir en sistemas de transporte de alta densidad, que es lo que en cualquier lugar del mundo se hace para poder entrar y salir de manera eficiente de zonas de alta densidad de ocupación. Y lo segundo, que uno escucha a distintas organizaciones ciudadanas, y en ese sentido el tema de la participación no es simplemente así dejar que la gente opine. Aquí hay una cuestión así como realmente adulta y madura que hacer en los temas de participación. En este caso de Sanhattan, lo que uno ha observado, por ejemplo, es que hay muchas organizaciones que reclaman que este mall le exigieron 5.000 estacionamientos, cuando le deberían haber exigido 9.000. O sea, exactamente ese es el error. En Chile tendemos a los proyectos a pedirle una cantidad mínima de estacionamiento. Y en cualquier otro lugar del mundo, a estos proyectos se les permite una cantidad máxima de estacionamiento. O sea, el cambio de paradigma es que a estas zonas de alta densidad se les debería exigir un número máximo y no mínimo de estacionamiento, tal que cuando uno estaciona afuera de las zonas de congestión, hay sistemas de cambio de medio. Eso ocurre... De acercamiento. Sí, llega hasta un borde y después cambias o a un sistema de transporte público, o a peatón, o a bicicleta. Esa sería la manera integral de resolver que hay que invertir en infraestructura de automóviles, sí, pero además invertir en sistemas de transporte y de infraestructura de alta densidad, porque es una zona de alta densidad, y luego evitar que la gente se estacione allá adentro, dejarla afuera y que para llegar al interior cambie de medio de transporte. Respecto del lugar en que está emplazado y de la arquitectura con que está, no sé cuál es el verbo que se usa para arquitectura, diseñado, realizado, no sé. Sí, déjame, yo sé por dónde va y voy a tratar de no contestarte por ahí si puedo. Mira, ¿es bonito o es horrendo? No, espérate, déjame contestarte por otro lado antes. Todo esto de solucionar congestión, suponiendo que lo llegáramos a hacer, con lo improbable que es, pero suponiendo que se llegara a hacer, a lo más empatamos. Y ese es el punto. Las ciudades no van a ser capaces de generar esas condiciones de calidad de vida suficientemente atractivas si solo empatan. Las ciudades tienen que tener alguna fuerza que es entusiasmante, muchísimo mayor a simplemente no tener un problema. Y cerca de esa zona está el Parque Metropolitano, que es probablemente una de las áreas de mejor estándar que nosotros tenemos en la ciudad. Y si uno se pregunta cuestiones tan concretas como la gente a la hora del almuerzo, y no estoy pensando en los gerentes, los que trabajan en los mandos medios que se llevan el almuerzo, ¿dónde almuerzan en ese lugar? Probablemente en unas veredas que no tienen tamaño, probablemente en una arquitectura que se ha hecho llena de panderetas. O sea, ahí se ve lo provincial de nuestra mentalidad, urbanizaciones que entre divisiones tienen panderetas. Tenemos el Parque Metropolitano al frente. Bueno, a mí lo que más me gusta en realidad del mall, o quizás lo único que me gusta del mall, es que durante la construcción todos los obreros aprovechan el parque al frente. Pero como parque es una mugre, es un bandejón, o sea, es malo, ni siquiera. No, pero te demuestra como la necesidad del pedacito de verde y qué rico, y la gente almuerza ahí. Imagínate que nosotros en Santiago tuviéramos espacios públicos, porque finalmente las ciudades se miden por lo que se puede hacer gratis. Si algo tenemos deficitario en Santiago, sobre todo a la altura de desarrollos que hemos alcanzado, son espacios públicos donde gratis uno pueda tener cosas de calidad, donde almuerzas, donde te comes ese sándwich, donde paseas, y eso diría yo que es del tipo de cosas que van a complementar resolver problemas. Si nosotros al mismo tiempo que resolviéramos los problemas de congestión pudiéramos
permitir que esa masa de personas accediera al parque, y no solo de esa zona, en general de Santiago, pudieran acceder a sus parques, de los cuales tenemos pocos, y hay tareas pendientes en ese sentido. Probablemente ese es el tipo de ciudad que capitalizaría probablemente el gran privilegio que tenemos, que es nuestra geografía. Tenemos un clima privilegiado y tenemos pocos lugares donde disfrutarlo. Y en ese sentido, uno aspiraría a que las operaciones sobre ciudad se centraran menos solo en reducir déficit y en generar condiciones de anhelos hacia adelante. Y la ciudadanía de Calama, volviendo a ese tema, eso es lo que está pidiendo. Las preguntas sofisticadas que están haciendo son ciudades acogedoras, bonitas, dignas. Que alguien podría decir, bueno, pero estas son preguntas blandas. Si uno lee bien, son preguntas sofisticadas. Y eso es lo que realmente va a ser lo más difícil, porque eso no está contenido en nuestra política pública. Para terminar, te voy a insistir en llegar al tema de lo que es bonito y lo que no es bonito. Yo sé que a los arquitectos no les gusta hacer esa apreciación, pero tiene que ver con el Mall Costanera Center, tiene que ver con el Mall de Castro también. Lugar donde se emplazan las cosas y cómo están hechas en relación al lugar donde se ubican. Yo creo que el problema ahí es la pertinencia. En general, mucho tiempo los arquitectos discutíamos como de la identidad. Y la identidad es un tema como resbaloso, así como es difícil entrarle bien. El de la pertinencia, en cambio, uno puede tener mayor garantía sin aspirar a obras maestras o a cosas especialmente talentosas. Que vengan al caso, que una obra en un lugar forme parte de su contexto, y eso simplemente significa cargar la pregunta. En general, los problemas que tenemos en Chile no es porque la respuesta esté mal, es porque la pregunta está mal formulada. Y en general en Chile, cuando hay problemas de esta naturaleza, es porque estamos contestando bien la pregunta equivocada. Yo creo que el mayor, lo que más acusa cuando una pregunta estuvo mal planteada es que quedó feo. Ahí contestaste. Gracias, Alejandro, por esta conversación. Un millón de gracias por haber venido a Radar 24 Horas. Encantado. Y a ustedes también, gracias.